isla de Naxos hay varias iglesias, pero ahora nos encontramos en la iglesia ortodoxa que se llama Solojo Pichi, y la característica de esta bella catedral es que el altar está hecho de mármol blanco, muy famoso aquí en la isla de Naxos. Normalmente la fachada del altar es de madera en la mayoría, aquí no, es de este precioso material. Y si os acordáis, en la isla de Delos, a la entrada del museo hay dos enormes y bellísimos leones que son hechos del mármol blanco famoso de Naxos, que la isla exporta a muchos sitios, ¿no? Y es muy famoso. Y por eso las calas todo alrededor son de aguas cristalinas y de un blanco extraordinarios por este material. Vamos a verla. Nos encontramos en la puerta Trani, que es una de las entradas al castro. El castro es del siglo XIII, hechos por los venecianos, y ahora las imágenes que veréis a continuación es todo el recogido que vamos a hacer dentro del castro. Fantástico del castro hay que mirar hacia arriba. Sí, hay un montón de escudos en todas las menciones que corresponden a las familias que antiguamente vivían en estas casas. Y justo al lado de la catedral católica que hemos visto, cuya fachada está toda recubierta de mármol blanco, pues justo al lado está el Museo Arqueológico. Y la particularidad es que hay muchísima vajilla que tiene 5.000 años de antigüedad, y vamos a poder descubrir, ojalá las veamos, las pequeñas... Estamos muy contentos de haber visto el pequeño museo arqueológico de Naxos, porque hemos podido ver las pequeñas estatuas que se han encontrado en las pequeñas cicladas que representan la civilización cicládica de 2800 a 2300 a.C., una maravilla. Y este edificio antes, en el siglo XVII, era una escuela comercial. Hemos hecho un break en el paseo marítimo de Naxos, me comí una musaca deliciosa, aunque no tenía toque de canela, pero desde el restaurante, desde la mesa, veía el templo de Apolo, que llevo 4 años esperando verlo, porque en 2019, cuando hemos venido por la zona, como es una isla muy turística, no la hemos visitado, pero estoy muy contenta que lo hagamos ahora. Pues ahora nos dirigimos al islote Palatia, que antes era una colina que hacía parte del resto de la ciudad, y ahora se va desde Naxos Town hacia la pequeña islita
por un camino que se ha construido por el humano, ¿no? Y entonces en esa colina está el templo de Apolo. El templo de Apolo fue mandado construir por Lygmanis, que era un tirano de Naxos. Se lanzó en una obra tremenda que al final el templo nunca se acabó, pero sí que esta estructura emblemática de la isla de Naxos es el templo de Apolo. Y se dice que es el templo de Apolo porque la puerta está orientada hacia la isla sagrada del Delos, que hemos visitado ya hace unos años, que está justo enfrente de Mykonos. Que el capitán les va a dejar la etiqueta aquí arriba si se acuerda. Y lo que es emblemático también y curioso de esta parte, de este islote, es que, ¿os acordáis en la isla de Creta? Que Teseos, que se metió en el laberinto y que luchó contra el Minotauro, ¿sabes? Esa figura un poco animal, un poco humano, pues Teseos logró vencer al Minotauro, en el laberinto, y después Ariana, la hija del rey minoico, lo ha ayudado a salir del laberinto. Han huido los dos y al huir de Creta se han parado en Naxos. Y la leyenda dice que este sitio fue donde el héroe la abandonó antes de seguir su camino y poniendo velas rumbo a Atenas. Ahora nos vamos a ver ese famoso pórtico espléndido, es lo único que queda del templo de Apolo. Y está hecho por 4 partes, totalmente mármol, por supuesto, 8 metros de altura, y cada placa de mármol pesa 20 kilos, 20 toneladas. Me he equivocado, perdón. Os voy a decir una cosa. ¿Sabéis por qué el mar Egeo se llama Egeo? Es un avión. Pues el rey, que era padre de Teseos, el que ha luchado contra el Minotauro en Creta, pues él puso en dudas el heroísmo de su hijo y pensó que había muerto bajo las garras del Minotauro, ¿no? Entonces, como él pensaba que estaba muerto, se suicidó lanzándose al mar desde el Cap Sumión. ¿Os acordáis? El Cap Sumión que hemos visto, que es un templo que tiene casi todas sus columnas, precioso, a 1 hora de Atenas. Pues se lanzó desde ahí al mar, suicidándose con la pena que su hijo había muerto, y por eso el mar donde estamos ahora se llama Mar Egeo, del nombre del rey. ¿Os acordáis del obelisco inacabado enorme que hemos visto en Egipto? ¿Dónde era? ¿Os acordáis? En Asuán, sí, eso, en Asuán. Pues estamos delante de casi lo mismo. Quiere decir que aquí, como ya os dije, pues la isla de Naxos estaba llena de canteras y la población de Naxos aprovechaba este material, el mármol, para hacer las estatuas para todos los museos y para todos los escenarios. Bien, pues en las canteras se hacía la estatua grosso modo, ¿no? Y luego se transportaba a los talleres para afinar, hacer los rostros y acabarla bien. Pues en la cantera, si se rompía, o durante el transporte, si había algún accidente y la estatua se rompía, pues lo abandonaban, claro, era tan pesada que lo abandonaba en el sitio mismo. Pues esta se le rompió una pierna, como podéis observar, y la abandonaron aquí, en medio de la zona más agrícola, que se llama Tragedi, no me acuerdo muy bien, y es una zona llena de limones, limoneros, naranjos, olivos. Había pimientos también. Bueno, y pues se ve que antiguamente
la cantera está un poquito más allá, ahora iremos a 10 minutos y mientras la transportaban se rompió y la dejaron aquí, la pobre. La fecha de este Corus, que quiere decir en griego hombre joven, es del año 570 a.C. Guillermo, ¿cómo vas? Muy bien, no creo que haga falta un pulmotor, pero vamos a llegar con la... Hostia, hemos llegado, tío. ¿Tú crees? Sí, no, mira, están Faltan parados. 10 minutos más, me parece. No, mira, pero es mentira, no era de 10 metros, es más pequeño que el otro. El Kuros que acabamos de ver, el Flerio, mide 5 metros 50. Y este es un poquito más pequeño, está un poquito más arriba, colina arriba, unos 10 minutos hemos caminado. Y este se llama Kuros de Farangli. Pues no vengáis, que está tomado por No, no, Cuando vengáis el verano vais a morir. es verdad que es cuesta arriba, paisajes impresionantes, y este pues se cayó, se ve que los pies se quedaron aquí, ¿veis? Que nada, que viendo el otro se acabó, que no importa, que ya no hace falta. Sí, hay que subir y ver este también. ¡Ah, está ahí! ¡Se ha roto! Díganos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Caminando, pero estamos bien. ¿Has visto? 10 minutos, en serio, 10 minutos. 10 minutos andando. Sí, es un reloj de arena. Son minutos griegos. A mí se me han hecho largos. Porque han sido como 20. ¿Me vas a permitir, capitán, un mensajito personal para nuestros amigos Silvia y Agustín, que son argentinos, que hemos conocido en Mallorca en primavera? Aquí estamos conociendo a los mejores Pues argentinos. os presento a Maribel y a Guillermo del velero Gaudit, que son argentinos y que ellos también son, el primer verano en el mar Egeo. Os llevan ventaja porque ellos ya tienen barco y ya están aquí. Silvia, Agustín, os esperamos. Los esperamos aquí. Exactamente. Que vengan. Estos pobres curos inacabados no han terminado en ninguna mansión, en ningún templo, en ningún escenario extraordinario, y lamentablemente ya no podemos verlos en ningún museo porque han sido abandonados aquí en plena naturaleza. Pero fijaos, no sé si veréis, hay mucho menos canteras que antiguamente, pero actualmente en Naxos sigue habiendo. Hay una ahí arriba y el mármol blanco es de una calidad impresionante y solo lo hay aquí en Naxos. No sé si lo veis, ahí arriba la colina cortada. La isla de Naxos es la más grande de las islas Cícladas y realmente se puede dividir Naxos en dos partes, porque estando aquí estos días nos hemos fijado que del centro para arriba se pueden ver cosas y hay campos fértiles donde hay mucha agricultura, y toda la parte norte pues no hay nada, es inhabitada y es muy árida. Pues aquí estamos delante del templo Demetres o Demitras, que es el templo en honor a la diosa de la agricultura, de la cosecha, del grano y también de la fertilidad. Hoy estamos viendo cosas muy antiguas del siglo VI antes de Cristo, más o menos años 530, y el templo es uno de ellos, una de las dos cosas que vamos a ver hoy. Y está hecho de mármol también, como no, y las imágenes que vais a ver ahora, pues muchas de ellas es parte de la renovación que los arqueólogos de Atenas han hecho en este templo de Demetres, que está a unos 12 kilómetros de Cora. Algunos arqueólogos dicen que este templo es precursor al Partenón en la Acrópolis de Atenas. Bueno, la verdad que es pequeñito y que la reconstrucción es muy visible, como lo podéis ver. En cambio, todo lo que queda
pasos hay gran cantidad de torres del periodo veneciano del siglo XVII, y esta es una de ellas. Antiguamente, bajo el periodo veneciano, servía como defensa. Después, cuando los otomanos ganaron a los venecianos, pasó a ser monasterio, algo más. Después pasó al gobierno griego, y el gobierno griego lo vendió a una familia, a la familia Bezaggio italiana, y por eso hoy en día la torre se llama Bezaggio. Y ha sido reformada y actualmente funciona como centro cultural. Os voy a enseñar el interior de esta pequeña iglesia, que es una verdadera maravilla, que está situada discretamente en una curva yendo en la carretera hacia el pueblecito de Moni. Mirad, iré despacito, muy despacito, para que veáis los frescos y las pinturas que aún se pueden ver. Hombre, está deteriorada, pero espero que lo podáis ver. Mirad, mirad. ¿Lo veis? Es precioso, ¿verdad? Pues esta iglesia tiene varias épocas, pero su construcción remonta al siglo IV después de Cristo. Y estas pinturas seguramente datan de esa fecha. Y mirad aquí como aún se puede ver la pintura directamente en la piedra. Toda la capilla es de piedra. El caballo precioso, ¿verdad? Brutal. Mirad esta curiosidad, mirad. El mapa de las diferentes épocas, siglo IV, VII y XII, y lo que podéis ver también es que hay 3 brazos o 3 transeptos, no sé cómo se dice en castellano, y están un poco torcidos. Vamos a entrar ahora en uno de ellos. Iré despacito para que lo podáis ver y espero que os guste igual que yo. Dicen, o he leído, que es una de las más antiguas iglesias prerrománicas, o sea, bizantinas de Europa. Y la verdad es que entre la apariencia exterior y lo que estamos mirando ahora, mirar esto, la mirada del santo Bu. ¿Y esta imagen qué os parece? El rostro de este santo también. Precioso, ¿verdad? Pues ahora os enseñaré el exterior. Un descubrimiento realmente impresionante de esta pequeña iglesia que se llama Panagia Drosiana. Y aquí hay otro brazo, pero este está muy oscuro. Supongo que no veré, sí, a lo mejor veréis algo. Y está como hecha encima de una piedra muy grande. De hecho, lo que estoy pisando ahora no es suelo, es como si fuera una roca ahí que hubiera y ellos no lo hubieran tocado para nada. Es un espacio muy pequeñito. Y la señora que te pide una monedita. Espero os haya
La característica del mármol de aquí, de Naxos, es la transparencia con los cristales. Por eso pueden hacer la lámpara. Ah, muy bien. Por eso se pueden hacer lámparas. Aquí hemos encontrado una tienda auténtica y este señor le encanta Argentina. Fantástico, Inés. Fantástico. Fantástico. Acabamos de levantar el ancla. Nos vamos de Naxos. Al final vinimos aquí porque teníamos unos cuantos problemas, es que no tenemos guión, ¿sabes? Entonces, Esto va sin fin. resulta que cuando nos dan el motor de fuera borda, al final era las juntas de la bomba, las han cambiado, ya lo hemos probado y tal. Va muy bien, así que asunto resuelto. Era la principal parada de este puerto, era por eso, porque no teníamos dinghy. Y hablando de puerto, hemos estado en Calando Beach, la bahía es segura, hemos estado protegidos de 45, casi 50 nudos, bueno 40, 45 nudos de Meltemi. Y después nos hemos pasado al puerto, el puerto es chiquitín,
puede tener unos 10 veleros, más o menos. Basilis, que es el responsable del puerto, pues no contesta los WhatsApp, pero si lo llamáis más o menos con un inglés de 5 palabras, pues podemos arreglar. El precio es muy correcto. Para la Petit Marie de 14 metros, pues 13 euros al día sin luz ni electricidad, y subimos divinamente. Además le puedes pedir lo que sea, si necesitas cosas, siempre. Tiene una taberna él, allí Siempre cerca. nos ayuda, sí. Y la taberna es la taberna Amonia, sí, y está a 5, 6, 7 minutos caminando al mar. Y la verdad es que está lejos de Naxos, está a 1 hora y 20 de coche, pero hemos disfrutado de descubrir la isla. ¿Con qué te quedas, capitán? Yo me quedo con el fuerabordo arreglado, muy importante. Ya lo sabía que iba a decir eso. Bueno, yo me quedo con las vistas de Naxos Town desde el templo de Apolo. Me quedo también con las estatuitas típicas de la civilización cicládicas que hemos visto en el Museo de Naxos. Me quedo con una iglesia preciosa, la más antigua de la isla del siglo VI. Bueno, hay diferentes etapas, ¿no? Épocas, pero del principio del siglo VI, con una arquitectura muy original y con unos frescos brutales, o sea, una divinidad. Y me quedo también con un pueblecito muy particular, Apiranjos, perdón, en el norte. Y me quedo, por supuesto, con mi subida al palo para arreglar la driza. Que estuve 1 hora, que la driza no caía para abajo al palo, o sea que estuve 1 hora ahí dándole que te pego para arreglar la driza. ¿Ya? ¿Y qué más? Pues nada. Este trozo de vídeo, que era el resumen y el final, va a durar más que todo el resto del vídeo. Si os gusta el contenido, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, seguir a Soltaramarras, por supuesto, pero si aún no lo hacéis, pues seguirme a mí, que hay algunas fotos y algunos comentarios así un poquito más sensibles y personales en Soltaramarras con 3 R's. Amigos, nos vemos dentro de La semana que viene. 7 días. Chao.